Dentro de las situaciones de enseñanza, se deben realizar rondas de discusión e intercambio donde el docente oficie de moderador. Así los alumnos aprenden a respetar los turnos. Se debe realizar lecturas, producción y revisión de textos que regulan la vida en la escuela. Estas lecturas pueden ser realizadas por el docente o pueden realizarse actividades de escritura grupal. También se puede realizar visitas a la biblioteca escolar, donde se ve circulación del material, planificación de situaciones ágiles de uso de la biblioteca. También se realizan entrevistas informales, participación de charlas informativas, situación de intercambio oral, donde el marco de las situaciones ocasionales vinculadas a situaciones planificadas por el docente para discutir sobre un tema específico. Dentro de los indicadores de avance, se puede tomar la palabra en situaciones de forma espontánea o por pedido de un instructor. También den cuenta del manejo de fórmulas de cortesía. En cada situación sepan interactuar con otras al informar, recomendar o comentar diferentes tópicos de información y puedan sostener y argumentar un punto de vista. Y aparte, acepten que existen diferencias y similitudes con respecto a comunidades y grupos. La intervención docente en situaciones comunicativas orales. El docente constituye un modelo de identificación del uso del lenguaje, es decir, que se muestra como hablante y oyente atento. También interviene de modos diversos según las situaciones y los interlocutores, es decir, que escucha, pregunta, responde, opina. Y también observa el accionar de sus alumnos, los invita a participar, los estimula, los guía y los interpreta. Es tarea del docente crear un espacio escolar en el que se atienda el lenguaje oral y al mismo tiempo en el que se establezca un clima favorable para la comunicación. El papel del docente es un papel que es claro, decisivo y tiene un real interés por las conversaciones de los niños. El clima afectivo, que es tarea del docente formar, es fundamental para fomentar el uso de la lengua oral y para contagiarles la curiosidad por ella. La intervención. Propuestas sobre el habla y la escucha en el ámbito de la formación ciudadana. La entrevista es un intercambio verbal entre dos personas. En ella se encuentran roles definidos. Uno es el entrevistador, que es quien hace las preguntas, y el otro es el entrevistado, que las responde. En esta se abordan temas establecidos previamente por el entrevistador, quien responderá a propósitos específicos las entrevistas. Son una herramienta para obtener información y una posibilidad para aprender a hacer preguntas. Implica 3 momentos: la preparación, la realización y el análisis posterior. El entrevistador tiene que investigar sobre el tema a tratar. Pensándolo en un contexto áulico, es necesario que los niños y niñas formulen preguntas. Nos podemos replantear, ¿en qué situaciones podemos proponer una entrevista en el ámbito de formación ciudadana? Es significativo que sean los mismos niños quienes propongan hacer una entrevista y lleven a cabo todas las instancias requeridas y que el docente acompañe realizando las intervenciones necesarias que se presenten desafíos y sirvan de puente para resolverlos. La producción de todo género discursivo requiere que haya sido abordado más de una vez de diversos contextos. ¿Qué implica llevar a cabo una entrevista en un aula? Planificar con los niños una entrevista implica tener un propósito, tener un entrevistado. Planificar una entrevista conlleva las prácticas de lectura y escritura. Por ejemplo, cuando se busca información al respecto. Tomar notas sobre aquellos aspectos que se consideran importantes. También hay que tener en cuenta que se puede realizar entrevistas abiertas o entrevistas cerradas, donde las respuestas solo se pueden ser contestadas con sí o no. ¿Qué observar en las entrevistas? En las entrevistas se debe tener en cuenta la formulación de las preguntas, el registro, el volumen de la voz, las variaciones en el tono de la voz, las miradas, la dirección, la postura de los gestos,
la distancia en el espacio con el entrevistado, el respeto por los turnos, si la entrevista parece una conversación o un interrogatorio. Durante la entrevista, quienes forman parte de la audiencia llevan a cabo la compleja tarea de escuchar y tomar notas. Finalmente, es una estrategia fundamental, ya que se lleva a cabo la investigación, la escritura y la oralidad de la misma. Escuchar y tomar notas, una estrategia de participación activa en diversas situaciones comunicativas. La toma de notas es una práctica de escritura vinculada con la observación, la escucha, la comprensión y la selección de información, que se debe enseñar en el contexto de la escuela. Tiene como propósito registrar datos relevantes, es decir, que permite guardar información sobre la cual se va a volver a utilizar. Pensar y organizar el conocimiento, poner en palabras lo que se escucha, observa y se entiende. La toma de notas en relación a la escucha es una tarea compleja, ya que implica seleccionar qué es lo que se va a registrar al mismo tiempo que se está escuchando. Y para poder decidir qué es lo que vale la pena apuntar, es necesario tener un conocimiento del tema que se está abordando o contar con una pauta que establezca aquellos puntos en los que se debe hacer foco y tomar nota. Por lo cual, es tarea del docente ofrecer una orientación con el fin de que los niños puedan optimizar el tiempo, registrando lo que realmente es valioso e importante en función de lo que se quiere saber o profundizar. También debe haber una continuidad en el tiempo, para que los niños se apropien de la misma. No es lo mismo tomar nota de un tema que se conoce que aquello que resulta ajeno. Por eso es que cada situación de toma de notas requiere de una intervención docente particular. La práctica sostenida en el tiempo debe ser significativa y debe dar lugar a la progresión de los niños en la toma de notas. Debe ir acompañada de la diversidad de situaciones. Y también se deben tomar notas en variadas situaciones, es decir, que se debe tomar notas en exposiciones orales, entrevistas, debates sobre distintos temas y para ser retomadas con diversos fines luego. El texto plantea como pregunta cuál sería una posible situación de toma de nota a cargo de los niños. Y dice que de acuerdo con la propuesta de conocer la escuela, los niños podrían tomar notas de la entrevista que decidieron hacerle al portero Juan, que es quien hace más años que trabaja en la escuela. Dice que lo primero que se debe establecer es sobre qué van a tomar nota, en función de los propósitos que persiguen. También plantea que tal vez los niños quieran saber sobre la vida personal de Juan, y dice que es importante darles la oportunidad de preguntar, pero no será información que apunten porque no va a ser retomada con los fines de la investigación. También dice que podrían pensarse varias previsiones didácticas en función de distintas opciones. La opción 1 dice que el grupo va a tomar nota de todo lo referido a cómo era antes la escuela y cómo es ahora. Los acontecimientos importantes para la institución, las anécdotas divertidas, etc. Dentro de la opción 2 dice que se puede dividir al grupo total en 3 grupos, de acuerdo a los niveles de alfabetización. En el primer grupo estarían los que están en proceso de alfabetización. Ellos tomarían nota de cómo era antes la escuela, el edificio, los niveles, el turno y los horarios en los que se encuentra abierta. En el segundo grupo estarían los que están en proceso de alfabetización, pero tienen mayor autonomía. Ellos van a tomar nota de los cambios que se fueron dando en la escuela, en el edificio, en los niveles, los turnos. Y en el tercer grupo estarían los que ya están alfabetizados y tienen mayor autonomía a la hora de leer y escribir. Ellos tomarían notas sobre acontecimientos importantes, los directivos que pasaron por la misma, las prácticas anteriores y las nuevas en la escuela, las fiestas, las kermeses, las salidas, etc. Plantea que el trabajo en equipo permite que tomar nota sea un desafío a la altura de sus posibilidades, según su grado de autonomía y posible de ser resuelto. También dice que puede ser un desafío complejo de resolver y puede desmotivarlos.
Después plantea que finalizada la entrevista, esas notas deben ser socializadas y releídas para volcar la información en los textos y soportes elegidos. Por ejemplo, pueden ser carteleras, fichas, entre otros. El texto. Conversar para intercambiar puntos de vista. La ronda de intercambio. La ronda de intercambio es una situación didáctica con diversos propósitos. Es un formato privilegiado para abordar la escucha y el respeto por la opinión del otro y al mismo tiempo comenzar a vivenciar y desarrollar la participación con la dinámica de turnos del habla. Se deben proponer diferentes tipos de dinámicas y tópicos de conversación que deben tener como propósito que los alumnos participen de manera asidua en diferentes rondas de intercambio, que les permitan conversar sobre experiencias personales, intercambiar ideas, luego de la lectura de un texto, compartir sus pareceres, luego de participar de un juego, entre otros. Las distintas rondas en el aula es un momento propicio para compartir. Se pueden compartir las impresiones, pero también para expresar sus opiniones, sus ideas y confrontarlas también con otros. Cuando se planifica este tipo de situaciones en el aula, es importante considerar en qué medida los niños tienen reales posibilidades de habla sobre lo que les interesa hablar. ¿Cuál es el papel del maestro en la construcción del significado, o sea, sobre lo que se está diciendo? Y si favorece o no la adquisición de conocimientos y estrategias de habla en los participantes. Las rondas pueden ser colectivas, con el grupo total, pero con ciertas condiciones. Es importante reflexionar si permite concretar los propósitos que se planteen, que todos y no solo algunos niños aprendan a producir e interpretar textos orales. Y en pequeños grupos, que es una opción valiosa, ya que al tratarse de un círculo más pequeño, aumenta la posibilidad de mantener el interés en el intercambio por parte de los niños y se reducen las posibles interrupciones del docente, que apunta siempre a mantener el clima de escucha. También están las posibilidades superadoras. Están las conversaciones de tipo personal, que son fáciles de realizar en el marco de un grupo reducido de participantes que a su vez comparten intereses, en donde el docente recorre los grupos, puede conocer más las posibilidades lingüísticas de los alumnos e intervenir en consecuencia, orientando la conversación en algunos casos, ayudándoles a comunicar mejor aquello que quieren decir. También compartir con el resto de los grupos las ideas y opiniones en el equipo. Pueden designarse un representante en cada equipo que sea la voz del mismo. Después están las conversaciones con el grupo total, que son favorecedoras del aprendizaje en el marco del tema que convoquen y compartan, para que todos puedan hablar con las mismas posibilidades, donde no sea necesario explicitar o reponer información, ya que es conocido por todos y se relaciona en general con situaciones de enseñanza. En el ámbito de la formación ciudadana es posible proponer diferentes situaciones de intercambio oral, mediacional, de circulación de la palabra y escucha en espacios de debate, para acercarlos a nuevos compromisos o para la resolución de conflictos en situaciones vinculadas a una problemática surgida o situaciones planificadas por el docente para discutir un tema específico. En conclusión, la ronda de discusión e intercambio es una instancia significativa donde el docente actúa como moderador y el alumno aprende a respetar el turno del habla y asume que el otro puede pensar distinto o ver la misma situación desde un punto de vista diferente.